Hola, buenas tardes. Quería empezar agradeciendo al Grupo Álava por habernos invitado a presentar en este foro y felicitarles por cumplir 50 años y por la estupenda organización del evento. Yo soy David Sanz Rivera del CIEMAT. Es un organismo público de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y trabajo en el Departamento de Medio Ambiente en la unidad de evaluación y control de la contaminación atmosférica, donde nosotros históricamente veníamos de medida de emisiones. Ahora también nos hemos fusionado con el grupo de calidad del aire y trabajamos también en temas de calidad de aire. Voy a hablar en esta charla un poquito en general de los aerosoles atmosféricos, sus parámetros de caracterización, las fuentes de emisión y luego me centraré un poco en las emisiones del sector del transporte y del sector del transporte aéreo y en el proyecto Aviator, especialmente en unas medidas de calidad de aire que hemos realizado en Barajas. Y finalmente daré algunas que pienso yo que son tendencias de futuro en este tema. Entonces, los aerosoles o la materia particulada pues es uno de los contaminantes atmosféricos. Para caracterizar el aerosol, pues lo primero los parámetros que tenemos que utilizar pues es su concentración que podemos dar o bien en número de partículas por centímetro cúbico o en masa, en microgramos de partículas por centímetro cúbico, que es como suelen establecerse los límites reglamentarios ahora mismo. Además, estos aerosoles tienen una distribución de tamaños, no todas las partículas presentes en la atmósfera son del mismo tamaño, sino que pues las hay diferentes, de un amplio rango de tamaños. Y en cuanto a fuentes, pues tenemos tanto fuentes naturales como puede ser resuspensión de polvo, la vegetación, incendios forestales, pólenes o aerosol marino producido por pulverización como fuentes antropogénicas. La composición del aerosol atmosférico es muy variada: sales, sulfatos, nitratos, hollín, aerosol orgánico secundario, y sus efectos pues son evidentemente pues visibilidad, molestias, toxicidad y efectos sobre el cambio climático, que en el caso de los aerosoles son muy complejos, especialmente complejos. En cuanto a las emisiones naturales, muy brevemente, pues uno diría que si es natural pues es bueno, pero a veces pues no tanto. Hace solo unos pocos días hemos visto cómo el humo procedente de los incendios forestales en Canadá ha tenido un fuerte impacto en Norteamérica, con incluso afectación del tráfico aéreo. Aquí en España y en la península ibérica estamos habituados a las intrusiones de polvo sahariano. Y finalmente, de vez en cuando, pues también algún volcán le da por erupcionar, y este es el famoso volcán islandés del año 2010 que tuvo patas arriba pues gran parte del tráfico aéreo en el Atlántico Norte. En cuanto a emisiones antropogénicas, pues son muy variadas y se pueden clasificar en fuentes fijas o fuentes móviles. Son fundamentalmente el transporte, pues transporte por carretera, o barcos o aviones.
El aerosol en la atmósfera, desde que se emite, no tiene una situación estática, sino que evoluciona. Desde que se emite va evolucionando. Así, en un primer momento, en la fuente de emisión, tendríamos un aerosol primario de partículas no volátiles, normalmente muchas veces emitido a alta temperatura y acompañado de gases o vapores. Estos gases y vapores pueden condensar sobre la superficie de las partículas primarias a medida que la emisión se va enfriando, o bien pueden condensar también en núcleos de condensación independientes, en una condensación homogénea, que puede ser o bien de compuestos volátiles que se hayan emitido desde la fuente o por reacciones químicas de los compuestos presentes en la atmósfera. Y finalmente, como las partículas tienen un movimiento browniano, pues estas partículas pueden aglomerarse y mezclarse entre ellas, dando lugar pues, a partículas mixtas de muy diferente composición. Todos estos fenómenos dan lugar finalmente a una distribución de tamaños típica del aerosol atmosférico, donde se distinguen tres. Cuando se expresa la concentración en número, esto sería una gráfica de concentración en número de partículas frente a tamaño de la partícula, podríamos observar tres modas de tamaño. La moda de nucleación, alrededor de las decenas de nanómetros, la moda de acumulación, entre 100 nanómetros y una micra, y la moda de partículas gruesas mayores de una micra. Lo que hay regulado en la legislación pues es el PM10, que indico aquí con una flecha, y también el PM2,5. A las partículas inferiores a 100 nanómetros es a las que normalmente se llama partículas ultrafinas, y es donde se concentran las emisiones del transporte y la automoción. Bueno, esta es la típica gráfica del cabello humano comparado con diferentes tamaños de diferentes partículas, desde el polen de 15 nanómetros hasta bacterias el polen de 15 micrómetros, bacterias de 1 micrómetro, o el famoso coronavirus de algunos cientos de nanómetros. En cuanto a las emisiones del transporte, están reguladas por diferentes normas de certificación de los motores que impulsan a los medios de transporte. En el caso de los vehículos automóviles, pues están fijadas por la Unión Europea, la famosa Euro 6, etc. Y en el caso del transporte marítimo y del transporte aéreo, pues se fijan a nivel mundial por organismos que en el caso del transporte aéreo es el ICAO, a través del comité CAEP, que es el que se encarga de los efectos medioambientales, y es el que va dictando diferentes normas de certificación de los motores. Se ha dado en los últimos años, igual que hace ya tiempo, para los motores diésel de los automóviles, se fijó la norma de certificación basada en la emisión de partículas no volátiles en número, para lo cual se desarrolló TSI, el famoso contador de núcleos de condensación con diámetro de corte de 23 nanómetros.
Pues en el caso del transporte aéreo, en el caso de los motores turborreactores para el transporte aéreo, a lo largo de los últimos años también se ha dado un proceso similar en el cual se ha pasado de la certificación basada en el Smoke Number a una certificación basada en la concentración en masa y en número de partículas no volátiles. Esto es muy reciente y las últimas normas pues, entraron en vigor en enero de 2023. Las fuentes de emisión de partículas para los aviones, pues tenemos en primer lugar, evidentemente, los motores, pero no solo los motores son fuentes de emisión, sino que también pueden emitir la Auxiliary Power Unit, que es un pequeño motor de turbina que utilizan para generar electricidad cuando los motores principales están parados, o incluso en los aterrizajes en los aeropuertos pues se pueden emitir partículas debido al desgaste de los neumáticos o de los discos de freno. La típica emisión de casi todos los motores de combustión pues es el hollín, un producto de la combustión incompleta del combustible, que tiene típicamente esta configuración, una configuración pseudofractal formada por aglomeración de una serie de partículas primarias y que puede contener o contiene condensados sobre su superficie compuestos como hidrocarburos aromáticos policíclicos que son conocidos carcinógenos y es la razón que le da su toxicidad al hollín. Cada tecnología de combustión se caracteriza por un diámetro de partícula primaria característico o diferente. Para estimar las emisiones de los aviones se utiliza lo que se llama el ciclo LTO, Landing and Takeoff, donde se distinguen varias etapas, porque en cada etapa el motor trabaja a un régimen diferente y en cada régimen los índices de emisión de contaminantes son distintos. De manera que a la hora de hacer inventarios de emisiones, pues lo que hay que tener en cuenta es el número de movimientos y el modelo de avión y de motor y integrar las emisiones a lo largo de este ciclo. No solamente en el aeropuerto tenemos esta fuente de emisión de contaminantes, sino que también pueden emitir partículas y contaminantes la APU, los vehículos de servicio, de repostaje o de catering que atienden a los aviones. Puede haber también emisiones fugitivas en los repostajes o emisiones fugitivas también en los procesos de de-icing, por ejemplo, donde se usa etilenglicol. Y luego puede haber otras fuentes de emisión de contaminantes en el aeropuerto, como obras de mantenimiento. Y siempre, generalmente, alrededor de los aeropuertos pues hay mucho tráfico que también nos va a impactar. Ahora, el CIEMAT hemos participado en el proyecto Aviator, que estaba liderado por el INTA. Y bueno, muchas de las cosas que vais a ver pues no son específicamente del CIEMAT, sino de muchos de los socios participantes en el proyecto. El proyecto que tenía como objetivos estos que veis aquí, desarrollar nuevos sistemas de medida de emisiones de motores, avanzar en el modelado de estelas de los motores de avión
y había un hincapié especial en estudiar la evolución de las emisiones de los motores turborreactores a lo largo de la estela desde que se emiten. A lo largo del proyecto se realizaron ensayos en celda de motores, también se realizaron ensayos on-wing con un avión real y finalmente se realizaron diferentes campañas de medida de calidad del aire en varios aeropuertos europeos y también ahí contempla trabajos de modelización. El objetivo de los ensayos de medida es apoyar a la parametrización de los modelos para poder modelizar la calidad del aire en aeropuertos a partir de el número de movimientos de los aviones, condiciones climatológicas, etcétera. Así que este fue el primer Work Package del proyecto, o el primer Work Package de medidas de emisión que se realizó en la celda de ensayos de turborreactores del INTA en Torrejón de Ardoz, donde se desplazaron diversas instituciones, la Universidad de Manchester, ONERA, Ingeniería Analítica, el INTA, CIEMAT. Nos desplazamos allí con laboratorios móviles para realizar medidas de emisión de turborreactores, tanto en el plano de emisión del motor como un aspecto novedoso, como medida en la chimenea de salida de la celda para ver si había alguna evolución en las características de la emisión del motor desde el plano de emisión hasta que se salía por la chimenea de salida diluida y enfriada. Este es el banco de ensayo, que tiene una chimenea de admisión de aire. La celda de ensayo la tiene aquí el INTA. Y luego el chorro del motor mezclado con aire ambiente se conduce por un conducto metálico hasta que finalmente se evacúa por esta chimenea de salida. Aquí se nos presentó un desafío, y es que esta chimenea, que es una chimenea cuadrada de 14 metros de lado, presenta un flujo de gas muy complejo. Es decir, que la distribución de las emisiones no es homogénea en toda la sección de la chimenea, sino que tiene zonas donde la velocidad es más alta, otras donde es más baja, de manera que para conseguir una muestra representativa hubo que desarrollar una sonda de muestreo multipunto que fue objeto de la tesis de un compañero del CIEMAT, de Enrique Rojas, de manera que se tomaban muestras en 6 puntos diferentes de la sección de la chimenea, que posteriormente se mezclaban para conseguir una muestra representativa de lo que es el conjunto de la emisión. Porque no solo el perfil de velocidades es desigual, sino que además a diferentes regímenes de potencia del motor ese perfil cambiaba. La velocidad máxima no se daba siempre en el mismo punto de la chimenea. Luego pasamos a otro Work Package del proyecto. El
los ensayos on-wing que llevamos a cabo en el aeropuerto de Ciudad Real, donde se llevaron a cabo dos campañas de ensayos en invierno y en verano, en dos condiciones climatológicas diferentes, y tanto con ensayos nocturnos como diurnos para intentar estudiar también la influencia de la irradiación solar. Y bueno, esto es el proceso de colocación del avión. Aquí se ve, bueno, ya no, sí, la sonda de muestreo de la Universidad de Cardiff, que se va a situar justo en el plano de salida del motor y que, bueno, pues veis que es un mamotreto bastante potente para que no se vuele. Los ensayos consistían en realizar dos tomas de muestras simultáneas, una en principio en el plano de salida del motor con esa sonda y otra con otra sonda 50 metros más atrás, siempre con la idea de ver la evolución de la emisión en la pluma del motor. Estas muestras se conducían a los laboratorios móviles donde estaban los equipos de medida y el avión se iba desplazando en intervalos de 50 metros para ir estudiando en la medida de lo posible toda la estela de emisión. También se ensayó un SAF, un combustible de aviación alternativo, sostenible. Y finalmente pasamos a los muestreos que realizamos de calidad del aire en el aeropuerto de Barajas, que tenían como objetivos, pues, en primer lugar, caracterizar con detalle la calidad del aire en el aeropuerto, apoyar el modelado de las estelas de los motores de aviación, como en general se venía haciendo en todo el proyecto, y también validar las medidas de una red de sensores de bajo coste con medidas realizadas con instrumentos de alta precisión. El punto de muestreo que se escogió estaba situado dentro del aeropuerto, entre las dos pistas situadas más al norte, de manera que casi todos los días de las campañas de muestreo, que fueron dos, una en octubre y otra ya entrado el invierno, en noviembre y diciembre, de manera de intentar capturar la estela de los aviones que despegaban de estas dos pistas, que fue la situación que tuvimos pues, prácticamente todos los días de las campañas, salvo 4 o 5, que sopló viento del sur. Esta es una vista de los laboratorios móviles, donde se realizaron medidas en tiempo real de concentración y distribución de tamaño de materia particulada y también de gases como VOX, NOx, SO2. Ahí podéis ver las ondas de muestreo de uno de los laboratorios móviles, donde teníamos dos ondas de muestreo, una para las medidas en tiempo real y otra para la toma de muestras para análisis a posteriori. También se tomaron muestras de PM10. Y este es el setup de instrumentos que había dentro del laboratorio móvil para la medida en tiempo real de partículas. Para la medida de distribución de tamaños teníamos naturalmente no toda esta instrumentación, ni siquiera la mayoría, prácticamente solo hay un equipo que es el del CIEMAT, la demás es mayoritariamente del INTA, pero se contaba con un NanoDMA que cubría desde 2
desde 2,5 nanómetros hasta 100 nanómetros, y otro modelo de SMPS con una bala más larga que cubría hasta 700 nanómetros, de manera que teníamos cubierto todo este rango de tamaños. También en tiempo real se medía con un impactador de cascada en tiempo real, un ELPI, que tenía con un amplio rango de tamaños de medida, pero con una menor resolución. En lugar de 60 o 100 canales, pues aquí tienes solamente 14 canales de tamaño. Y en cuanto a la concentración total de partículas, pues usaron contadores de núcleos de condensación, uno para medir la concentración de partículas totales y otro equipado con un catalytic stripper, que lo que hacía era eliminar la materia volátil para medir solamente la concentración de partículas no volátiles. Y finalmente, brevemente, apuntar algunas tendencias o algunos campos de trabajo que yo creo que se abren en este campo de la aviación, como son pues, el trabajo en el desarrollo de nuevos estándares de certificación de motores o la utilización de combustibles de aviación sostenible con vistas a reducir la huella de carbono del sector, y cuál va a ser la influencia de la utilización de estos combustibles en las emisiones tanto de partículas como de gases, y también cuál va a ser la influencia en las emisiones de los nuevos motores que se están desarrollando con mayor eficiencia, también para reducir la huella de carbono. Y finalmente, más enfocado a la mejora de la calidad del aire en los aeropuertos, pues se abren posibilidades como la electrificación de los vehículos auxiliares, la limitación del uso de las APUs, el desarrollo de redes de sensores de bajo coste para la monitorización de la calidad del aire en el aeropuerto y las medidas con drones. Tengo que agradecer a la financiación de la Comisión Europea para el proyecto y a todos los socios que han participado en él. Ya digo que lo coordinaba el INTA y participaban pues Iberia, AENA, Rolls-Royce, DLR, diversas universidades del Reino Unido, Ingeniería Analítica, etcétera. Y con esto pues no me queda sino agradecerles su presencia y su atención y quedar a disposición de sus preguntas.